Muy buenas noches, sean ustedes amigos de Perú Informa Digital. Les saluda Daniel Rojas en esta oportunidad, como es común en esta plataforma. Vamos a entrevistar al candidato por el partido Democracia Directa, y me refiero a Emigdio Alfaro, quien está postulando al Parlamento con la número 7 del Partido de la Casita. Tenemos mucho que conversar en realidad, tenemos específicamente media hora y está presente el candidato Emigdio Alfaro. Muy buenas noches, señor Emigdio. Buenas noches, Daniel. Gracias por permitirme estar acá. Buenas noches a todos los audiencia también. Gracias por aceptar la invitación aquí en la plataforma de Perú Informa Digital. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido durante esta semana? Como para entrar un poco ya en estos temas políticos, ¿no? Ha sucedido de todo en realidad, como sucede en nuestra política. Sí, sí, bueno, ya estos hechos que han ocurrido eran de esperarse, ¿no? Lo ocurrido, por ejemplo, con el expresidente es algo, es una raya más al tigre de todo lo que ha hecho, ¿no? Y también por el lado de la renuncia de la ministra, también era esperable, ¿no? Porque para que no obviamente iba a querer ponerse a esto en el Congreso, ¿no? A que la saquen, ¿no? Entonces, era esperable ¿Está de eso, ¿no? acuerdo con la renuncia? ¿Está de acuerdo con la renuncia de Macetti? Yo creo que más estar de acuerdo o no con una decisión personal de ella, lo que estoy de acuerdo en que debería haber otras personas que manejen mejor el ministerio, ¿no? Que pues lamentablemente yo la verdad que no entiendo por qué es que ella volvió, ¿no? Porque se suponía que ya la había hecho mal antes. Entonces, ¿por qué es mantener ahora en este, entre comillas, nuevo gobierno de Sagasti a una persona que ya había demostrado, junto con el anterior ministro también, ¿no? Zamora, habían demostrado que Zamora. lo habían hecho mal, ¿no? Sí, entonces, si ya habían demostrado que no habían sido pues, los adecuados para ese puesto, yo no entiendo por qué la volvieron a colocar, ¿no? Quizás no había otra persona que Claro. quisiera asumir el cargo en ese momento, no lo sé, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que esperar, ¿no? Hay que ser optimista de que sea una mejor gestión ahora con este nuevo ministro. Correcto. Señor Emigdio, candidato Emigdio, primero, para que la gente que se está conectando a través de la plataforma de Perú Informa Digital, ¿quién es Emigdio Alfaro, quien está postulando con la número 7 por Democracia Directa? Soy ingeniero en informática, magíster en administración estratégica, doctor en educación. Tengo también estudios de doctorado en administración estratégica en salud pública y también en seguridad y defensa en la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos y en la Escuela Superior de Guerra Naval. Tengo también una diplomatura en formación por competencias. He trabajado en 19 universidades dictando pues, clases de pregrado y posgrado y también haciendo labores de investigación. Tengo 37 publicaciones y fuera de la docencia y la investigación he trabajado en diversos temas de estrategia, gestión de procesos, tecnología de información, en diversas auditorías, consultorías y labores directivas en más de 50 entidades públicas y privadas. ¿Es correcto que usted le hizo o le preparó el plan de gobierno al candidato de Democracia Directa, Andrés Alcántara? Bueno, hemos sido un equipo, ¿no? Un equipo de plan de gobierno en que hemos estado, pues, personal de diversas profesiones, ¿no? Y bueno, sí, yo soy el jefe del equipo de plan de gobierno. Correcto. Y uno de esos temas peculiares, creo, de lo que se ha venido conversando desde mitad del año pasado también, el cambio de la Constitución, ¿no? ¿Cómo planean realizar ese cambio constitucional? ¿Se refiere a los artículos o se refiere al cambio total? Ahí creo que ha habido un problema de comunicación de este tema, ¿no? Porque como cuando uno dice el cambio total, como que asusta, ¿no? Y lo que pasa es que la reforma total se entiende como una reforma de la esencia. Entonces, nosotros lo que hemos propuesto desde ya el año 2010, ¿no? Cuando se hizo el referéndum y luego se hizo la propuesta para la nueva constitución, es que esta nueva constitución la haga el pueblo, no que la haga una asamblea constituyente ni el Congreso, no que la haga el pueblo. Esa es la gran diferencia
tenemos con pues, todos los demás partidos políticos, y lo que quieren es que se forme una comisión de representantes de partidos y que sigan finalmente haciendo lo mismo, ¿no? Favorecer al grupo de poder, entregar el país, entregar otros recursos naturales, ¿no? Nosotros no queremos eso. Lo que nosotros queremos es que la Constitución la haga el pueblo. Nosotros ya hemos hecho una propuesta de reforma y para la cual se sacó un kit en que se ha recolectado casi 2.4 millones de firmas. Esas 2.4 millones de firmas fueron presentadas por nuestro candidato a la plancha presidencial en Cusco en diciembre. Entonces, ya estamos ahorita en proceso de digitación de las firmas, ¿no? Claro que es lento y también es costoso ese proceso, pero estamos en eso y lo que queremos es que se haga el debate de la propuesta de nueva constitución y luego de ello, pues se someta a referéndum, ¿no? Correcto, se Y, somete a y sea, referéndum. sí, y sea el pueblo que finalmente la apruebe, ¿no? Por si acaso en esta propuesta no tiene nada que ver el Congreso. Esto es algo totalmente Claro. a iniciativa del pueblo, elaborado por el pueblo y que finalmente va a tener que ser aprobado por el pueblo. Pero el pueblo no conoce su constitución, o está usted, o cree que sí es así. Nosotros hemos estado avanzando ya a lo largo de 10 años con la difusión, ¿no? O sea, nuestro candidato presidencial y diversos profesionales han estado pues haciendo la difusión en foros, en universidades, ¿no? Lo que sucede es que no ha habido tanta prensa porque justamente no le conviene al grupo de poder, ¿no? Algo que nosotros queremos cambiar, por ejemplo, es ese rol del Estado, entre comillas, de árbitro que no regula nada, ¿no? Que deja que los grupos de poder hagan lo que quieren con una economía de libre mercado en la que los organismos del Estado no pueden regular nada en la práctica. Entonces, ellos, con la revolución de 93, lo que hicieron fue prácticamente entregar las empresas del Estado, ¿no? A sus mismos grupos de poder, ¿no? Estaban, por ejemplo, los Yoshiyama metidos en diversas entidades, en la empresa de la sal, ¿no? Después había gente que estaba como funcionarios de empresas de seguros y después resulta que pusieron sus propias empresas de seguros, ¿no? Hicieron quebrar a Popular y Porvenir, que eran empresas de seguros del Estado, ¿no? Entonces, nos han vendido un cuento como que el Estado es un ente que no debe tener ninguna empresa y que eso le hace bien al país. Pero, por ejemplo, ahora ese tema de no poder regular nada en la práctica, no poder, por ejemplo, ni siquiera en emergencia, actuar como Estado para que no eleven el precio del oxígeno. ¿Cómo es posible que no podamos hacer nada porque la Constitución nos prohíbe? Que las medicinas las pongan al doble, al triple, al cuádruple o 10 veces el valor, o el oxígeno también, ¿no? Un balón de oxígeno que te costaba pues 200 soles lleno, ¿no? Ahora pues está costando 2.000, está costando 3.000, ¿no? Entonces, eso es porque Claro, pero esa es la libertad de mercado que está inscrita en la Constitución, ¿no? Está estimada. Eso hay que cambiar. Claro, pero ¿cuánto tiempo demoraría ello? O sea, pongamos en el supuesto de que usted se sienta, tiene su curul en agosto de este año, ahí todavía pasa un proceso para que haga un cambio constitucional, o sea, cambio de toda la Constitución, eso demora pues sus años, supongo. No sé, ustedes la habrán estudiado mejor. Supongo que van a hacer primero unos cambios de artículos, porque en un portal que usted había sido entrevistado, y me refiero directamente a La Mula, usted mencionó que hay 96 artículos que hay que modificar. ¿Cuáles son los principales que usted amerita para modificarlo? A ver, el primer aspecto es en el tema de los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Nosotros tenemos... Antes de eso te voy a responder el proceso para que se entienda más claro, ¿ya? Como te comentaba, acá no tiene nada que ver el Congreso, ¿sí? Acá no tiene nada que ver el Congreso. Acá el Congreso es un ente totalmente aparte. Esto es algo, iniciativa del pueblo, elaborado por el pueblo, que va a ser difundido, debatido por el pueblo y finalmente aprobado por el pueblo, ¿ya? Entonces, eso quiero que quede bien claro primero, porque bajo esa perspectiva no va a pasar como el esquema de la Asamblea Constituyente, en que todavía va a hacer algo que para empezar no está previsto en la Constitución, ¿no? Van a formar pues, un grupo pues, de representantes y eso finalmente hasta que comiencen a debatir va a pasar 2 años. En cambio, nosotros como ya tenemos una propuesta, como usted mencionaba también con 96 artículos, que se propone cambiar, algunos pues más importantes que otros obviamente, nosotros vamos a poder hacer eso si que hay la voluntad política de hacerlo de repente en el lapso de este año y a fin de año convocar a un proceso junto con
las elecciones municipales que ya se vienen, pues, ¿no? Podríamos nosotros tener ya una propuesta para el país y que se apruebe finalmente una nueva constitución, ¿no? Pero previamente, insisto, hay que debatirlo, ¿no? Nosotros tampoco pretendemos de que esto que nosotros hemos hecho ya es la panacea y que nada tiene que mejorar, ¿no? Eso no es nuestra actitud ni nuestra posición como partido. Ahora, ya yendo concretamente a qué cambios, voy a mencionar algunos de los más importantes, ¿no? Por ejemplo, el aspecto de la garantía o el rol del Estado como garantizador de los derechos fundamentales. Ahorita el Estado te da acceso nada más a los derechos fundamentales, no te garantiza. Entonces, ese pequeño, entre comillas, cambio parece solamente de palabras, pero el hecho de que tú digas que garantizas ya te implica que tengan que tener un presupuesto que permita que se cubra las necesidades. Por ejemplo, si yo digo que voy a garantizar el derecho a la salud, a la educación, entonces yo tendría que tener, por ejemplo, en el caso de salud, mínimamente un 8% de presupuesto con respecto al PBI, ¿no? El presupuesto de la República. En el caso de la educación, Eso, también mínimamente claro, un 6%. Y eso tiene que estar en la Constitución, puesto, claro. en blanco y negro. Justo ese es un punto que también quería tocar por todo el tema que está sucediendo, ¿no? Que ustedes quieren modificar del 3% que se está dando del PBI en el sector salud, modificarlo a un 8%, ¿correcto? Entonces, Sí, sí. ¿en cuánto tiempo estima que puede darse ese cambio o ese porcentaje destinado, ¿no? al sector salud? Tiene que ser gradual, pero hay algo que tenemos que tener claro es que realmente dinero hay. A nosotros nos han hecho creer que no hay dinero. Si uno, por ejemplo, ve las cifras de un informe de la Contraloría del 2019, en ese año se ha tenido 36 mil millones de soles, casi 37 mil millones de soles de dinero que se ha perdido por la corrupción. Entonces, simplemente si tú cambiaras a la gente corrupta que está en el Estado, ya tendrías un ahorro tremendo. Ahora, si ves la ejecución presupuestal que se tiene, por ejemplo, en diversas entidades, tanto los gobiernos locales, regionales y nacionales, es muy baja, ¿no? Muchas no llegan ni al 50%. Y eso era hasta antes de la pandemia, ni siquiera es que sea ahorita. Entonces, ahorita debe ser mucho menos. Entonces, dinero hay. O sea, el problema es que no se prioriza de repente obras monumentales en las cuales los presidentes aprovechan para sacar sus sobornos, ¿no? Ese es el problema realmente. O sea, se prioriza obras multimillonarias de miles o decenas de miles de millones, porque ahí está pues su soborno de 20, 30 millones, 40 millones, ¿no? Ese es el problema. Entonces, simplemente con un cambio de gente, que no entre gente corrupta, pues vamos a poder lograr un beneficio directo y de ahí fácilmente podría salir el dinero, ¿no? Para que pueda cubrirse esos porcentajes con respecto al PBI que he mencionado. Y, correcto. Usted como candidato entiende quizás de que con ese tema de las vacunas, ¿no? ¿Por qué comprarle a otros, a Pfizer, a Sinopharm, y no apostar tanto por la vacuna peruana? ¿Usted piensa de que en cierto modo existe un tema de corrupción detrás? Mire, Ah, ¿me escucha? ¿Me puede escuchar? sí, sí, perfecto, se le escucha bien. Sí, sí. Ahí deja que pensar, ¿no? Lo más probable, en mi opinión, es que haya corrupción ahí, ¿no? ¿Por qué hasta ahora no nos dicen el precio de las vacunas? ¿Qué tanto esconden? ¿Acaso es un secreto de Estado? ¿Es un secreto militar? ¿Qué cosa es? ¿No? ¿Por qué no nos dicen el precio? La idea es que nosotros como país tenemos que responder de manera rápida a no solamente a esta pandemia, sino a todas las pandemias futuras. Nosotros en el plan de gobierno hemos colocado de manera bien clara que tenemos que favorecer el desarrollo de nuestras propias pruebas diagnósticas y nuestras propias vacunas, no solamente para la pandemia de la COVID-19, sino para todo lo que se presenta en general. O sea, tenemos que promover la inversión científica y la innovación en nuestros aspectos de salud, de educación, en todo. O sea, vamos a estar condenados a una dependencia de vacunas del exterior que van a ser multimillonarios y seguramente pues si siguen gente corrupta van a estar como secreto de Estado, van a hacer lo que quieran. Y nosotros pues lamentablemente todavía como sociedad no estamos ejerciendo una vigilancia que sea efectiva, ¿no? Es que también ahí es duro, ¿no? Porque tiene que haber voluntad política de los gobernantes de poder controlar eso. ¿Cuál es quizás la mecánica que ustedes van a tener que realizar
porque primero vamos a ser realistas, democracia directa figura dentro del porcentaje de otros, no sé si ustedes tienen otras encuestadoras que lo mejor, llegar a tener 7 congresistas que hayan ganado por escaño, ¿no? O bueno, pasar la valla del 5% resulta quizás complicado para ustedes en este momento, o no sé cuál es la perspectiva que tienen respecto a esto. A ver, nosotros ya hemos pasado la valla antes, ¿no? Si no hemos tenido congresistas en la elección anterior del 2016, ha sido porque hubo un manejo perverso del jurado de elecciones y no nos dieron a los congresistas. O sea, si no, nosotros no hubiésemos perdido la inscripción. Nosotros no nos hemos vuelto a inscribir. Hicieron su leguleyada, sus argumentos perversos y finalmente no nos dieron los congresistas que teníamos que tener. Ahora Entonces, nosotros tenemos, para tener la idea, ¿no? Esas encuestas claro, que nosotros vemos normalmente, como ya sabemos, pues todos, son encuestas que son fraudulentas, ¿no? Y una prueba de ello, por ejemplo, es la encuesta que hubo antes de las elecciones pasadas del Congreso. ¿Cómo es posible de que no haya salido siquiera el FREPAP en la pantalla antes? Y ahora, pues, como ven, tienen una representación considerable en curules. ¿Y por qué no salió esa encuesta? Lo que sucede es que nos ponen un menú de 4, 5, 6 candidatos entre los cuales pues ellos van a favorecer, ¿no? O que han financiado para que después le paguen favores, ¿no? Y pues a los candidatos del pueblo no nos ponen, ¿no? Y nosotros no creemos en esas encuestas porque también si se fijan en la misma encuesta, ahí dice claramente que hay un antivoto. Hay candidatos que lo ponen con 4, 5, 6, 8%, 11%, y sin embargo, el antivoto que tienen esos mismos candidatos puede ser 70, 80%. O sea, quiere decir, en su misma encuesta, que otra persona también podría ser y no solamente ese candidato. O sea, porque no solamente es que no lo prefiera, sino que hay un antivoto fuerte, ¿no? es Entonces, una manipulación al principio, ¿no? Manipulación y al final como que las encuestadoras empiezan a poner ya como la gente está, en este caso, la intención de voto, ¿no? O sea, como para que no queden mal las encuestadoras grandes. claro, claro, eso es lo que han hecho históricamente. Pero Claro. nosotros estamos optimistas, estamos trabajando fuerte en redes sociales, ¿no? También, bueno, ahora un poco menos, obviamente por el tema de la pandemia, ¿no? No se puede hacer aglomeración ni nada, pero se está visitando con grupos pequeños, ¿no? Desde Tumbes, nuestro canal presidencial está yendo, ¿no? Entonces necesitamos también, por supuesto, el apoyo de más personas del pueblo, ¿no? Que poco a poco va conociendo nuestras propuestas y agradezco pues infinitamente a canales como el tuyo, ¿no? Que nos permiten estar en Internet, ¿no? Y difundir nuestras propuestas a través de las redes, a través del pueblo. Correcto. Más bien vamos a cerrar el tema. Es común todos los candidatos que hablan, ¿no? Sobre el tema de la corrupción, cómo disminuir índices de corrupción en el país, porque erradicar es imposible en 5 años. Sí, hay una propuesta que, bueno, es mía y le he puesto también con el consenso del equipo en el plan de gobierno, es que se detecte automáticamente los actos sospechosos de corrupción. Me explico. Nosotros en SUNAT tenemos toda nuestra facturación de servicios por boleta, por recibo, por factura, lo que fuera. Y en SUNAR tenemos todas las propiedades de todas las personas. ¿Sí? Entonces, cuando a un corrupto se le da un soborno, se le da a través de propiedades, se le da a través sobre todo de dinero, pero ese dinero tiene que ser ingresado a la contabilidad, ¿no? Y la forma de ser ingresado a la contabilidad es a través de facturas de bienes o servicios que son ficticios. O a veces facturas que son inclusive ilegales, porque pongamos el caso del expresidente Kuczynski, por ejemplo, ¿no? Caso que todos sabemos que su empresa le facturó a Odebrecht cuando él era ministro de Estado. Eso ya era ilegal. ¿Por qué eso no se detectó inmediatamente apenas hubo el registro de esa factura y el señor ni siquiera debió ser candidato presidencial? ¿Sí? Y menos presidente. O sea, ¿por qué en ese Bueno, momento, en pero ese mismo instante en que se hizo el registro? Quiero terminar la idea, por favor, rapidito. Sí, un minuto nomás. bueno, Entonces, si eso hubiese pasado de inmediato a la fiscalía y la fiscalía de oficio hubiese hecho las denuncias, no estaríamos con todo este problema. Caso de Vizcarra.
entra con 3 propiedades a ser presidente y ahora tiene 26. ¿Por qué a la cuarta propiedad inscrita en registros públicos no nos enteramos? Si eso ya es información que tiene el Estado. Entonces, todas las facturaciones de bienes o servicios bajo diversas modalidades, factura, recibo, lo que fuera, y todos los registros de propiedades que se hagan a servidores públicos, ¿no? o a sus familiares o a sus socios comerciales y que estén en incoherencia con sus ingresos, entonces eso tiene que estar ya considerado una transacción sospechosa que finalmente vaya directo a la Fiscalía para que se proceda de oficio a hacer la evaluación. Entonces, de esa manera nosotros podríamos de inmediato tener toda esa información y obviamente le va a faltar manos a la Fiscalía. Lo que hay que hacer es darle mucho más recursos, por supuesto, a la Fiscalía para que eso de oficio pueda solucionarse. Creo que por ese lado el Jurado Nacional de Elecciones también tiene que ver. O sea, hay que hacer filtros, hay que hacer cumplir las leyes dentro del organismo, ¿no? Porque se ha hablado mucho sobre George Forsyth, se ha hablado también sobre Martín Vizcarra, la tacha que de alguna manera, pues al momento de apelar, bueno, sigue en carrera. Entonces, a mi parecer, no sé si usted comparte esa misma opinión, es realizar un mejor filtro para los candidatos, ¿no? Para que de alguna manera no nos vengan a sorprender ya cuando lleguen a tener un curul o cuando ya lleguen a estar en el sillón presidencial. Sí, tiene que ser más eficiente el trabajo del jurado, pero también ahí hay un problema que tiene que ver con las conexiones a nivel del sistema del Estado. No tendría por qué una entidad pública ir a pedirle físicamente o a través de un documento la información a otra. Existe algo que se llama interoperabilidad. La interoperabilidad lo que busca es la conexión entre los sistemas que se tiene entre diversas entidades. Entonces, si se hubiera puesto el esfuerzo debido en la interoperabilidad, ahorita tenemos cerca de 259 servicios de interoperabilidad. Pero si tenemos casi 3.600, más de 3.600 entidades en el Estado, entonces deberíamos tener como 10.000 servicios de interoperabilidad. Poner un promedio por lo menos de 3 servicios de requerimiento de información que se tenga entre entidades o a partir de una entidad que dé servicio a otras. Entonces, si tengo 3.600, por lo menos tendríamos que tener, insisto, unos 10.000 o 15.000 servicios que estén disponibles como para que ya no tenga que yo pedirle a la otra entidad, sino que simplemente me conecto a su sistema de manera inmediata, o si son recurrentes esos servicios, pues por supuesto que yo debería tener esa información fresca a la mano, sin necesidad de pedirle. Esa información debería ser transmitida de manera oficial. Entonces, eso no se ha desarrollado como debería. Y nosotros tenemos una plataforma interoperabilidad del Estado a nivel informático que es subutilizada. Se tiene tremenda infraestructura en equipo, redes y todo eso, y no se ha hecho el esfuerzo suficiente para tener servicio de interoperabilidad pues, en todas las entidades como se debería tener. Entonces, también eso es parte de la propuesta de nosotros como plan de gobierno, de poder fortalecer la interoperabilidad al más breve plazo, ¿no? Que esos 259 servicios se conviertan en por lo menos unos 3.000, luego 5.000, 10.000, y que no hay esa necesidad de interactuar pidiendo documentos con un oficio. Eso no tiene ningún sentido. ¿Y cuánto le cuesta eso al Estado? Eso es barato, eso es lo más triste, eso es barato. Eso se cubre con el mismo presupuesto de las entidades públicas que ya se tiene. La interoperabilidad básicamente es que tú te pongas de acuerdo. Mi información es esta, es como si, imagínense que tuvieran una hojita de cálculo. Mi columna A, mi columna B, mi columna C, mi columna D. Este es tu DNI, este es tu apellido, tu nombre, ¿no? Digamos, más campos, ¿no? Unos 10, 15 campos de información. Se ponen de acuerdo en eso y ya con los, hay lo que se llama servicios web y bueno, se pasa en ese formato y se lo pasa al otro después de manera automática. Eso se pone con un programa que está escuchando y enviando. Entonces, eso se puede cubrir con el mismo presupuesto que ya se tiene con el personal de informática. A una sola persona le toma programar eso a lo mucho 1 o 2 semanas. Una sola persona. Entonces, sí, eso es rápido. Por cada servicio. Entonces, no es nada del otro mundo eso. Eso no se ha dado la importancia porque pues todavía hay... la burocracia. No hay la voluntad, ¿no? Tiene que haber voluntad política. La burocracia en el país? Pero eso, insisto, es un tema de voluntad política. Es como si una entidad, en una entidad la gente no se mueve
Tú tienes que hacer como gerente, tienes que estar supervisando y decirle que se mueva, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Y tienes que hacer evaluaciones de desempeño, pues, y sancionar si es que no hacen las cosas, ¿no? No es un problema realmente de que no se pueda, es un tema de voluntad política. Y como le digo, un trabajo de un programador de 1 o 2 semanas, claro está que antes hay que ponerse de acuerdo, y eso se puede demorar de repente como un mes por lo menos, eso sí, ¿no? Pero digamos que en 2 meses máximo tú podrías tener un servicio de interoperabilidad en cada actividad de las 3.600 entidades del Estado. Y así poco a poco ir haciéndolo y máximo en 6 meses podrías tener una cantidad mucho mayor, ¿no? Exagérale un año si quieres, pero no es algo complejo. No es algo complejo para nada, pero y tampoco es que todo se cubre con el mismo presupuesto que ya se tiene en las entidades públicas. Y eso Correcto. no hay voluntad política, ¿no? Exacto, bien. A este punto creo que lo que están viendo a través de Preinforma Digital está claro, que también está especificado en el plan de gobierno. Ahora hablemos sobre el tema de la salud, para entrar en otros temas como la seguridad ciudadana, como el tema de como la educación y temas de ideologías, ¿no? Como por ejemplo temas polémicos como es el aborto, como es la ideología de género. Pero vamos por partes, entablemos ahorita sobre la salud. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes cuando lleguen bueno, quizá a la presidencia o quizá a tener una curul para agosto de este año? ¿Cómo ve al país? Nuestra visión como partido es que actualmente nos estamos dedicando solamente a tratar la enfermedad, pero no estamos haciendo prevención. Entonces, vamos a crear un viceministerio de promoción del cuidado de la salud. O sea, todo lo que ya se está haciendo ahora es puro tratamiento de la enfermedad. Entonces, tenemos que hacer un viceministerio que se encargue de promover el cuidado de la salud, de hacer la prevención de la salud. Entonces, en eso vamos a enfocarnos. Ahora, la idea también es que podamos fortalecer el primer nivel de atención, ¿no? Tenemos que fortalecer las postas médicas y hacer que progresivamente se vaya incrementando la cantidad de horas, inicialmente pues unas 12 horas y en el futuro pues fortalecerlas como para que puedan atender las 24 horas. Y solamente pues vayan al hospital con casos graves, pues, ¿no? Pero los casos que son sencillos, ¿por qué tienen que ir a un hospital? Entonces, también la idea es crear plantas de oxígeno en cada hospital. Hacer una planta de oxígeno no es muy costoso. Incluso son más o menos entre 40.000 y 50.000 soles la propia planta, más de repente algunos arreglos más, 20.000, 30.000. Entonces, no es algo tan complicado. Parece que tuvimos interferencia con la señal del candidato Emigdio Alfaro, pero está siendo puntual con algunas observaciones respecto al plan de gobierno. ¿Lo tenemos nuevamente? Sí, candidato Emigdio, ¿nos escucha? ¿Aló, aló? ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto. Se había perdido la señal un momento. ¿Le escuchamos? Sí, gracias. Sí, entonces le decía, no es tan complejo y no es tan caro que tengamos planta de oxígeno en cada hospital. Lo que pasa es que simplemente ha habido un descuido, ¿no? De parte del gobierno que han habido desde la pandemia. Era comprensible quizás que haya descontrol, que haya incertidumbre, porque no conocíamos la enfermedad. En los primeros 2 o 3 meses, exagérele, pero ya tenemos casi un año y que no se haya hecho un plan para prevenir que necesitábamos oxígeno y que se iban a morir miles de personas. Eso es algo criminal. Esa ineficiencia es criminal. Y además que no se pague al personal de salud que está atendiendo en primera línea, esa es una ineficiencia también criminal. O sea, no puede ser, pareciera que esto hubiese sido algo genocida pensado, ¿no? Esa es mi opinión. Entonces, sí se podría tener plantas de oxígeno, programas nutricionales también que refuercen el sistema inmunológico, por ejemplo, ¿no? Que tenemos muchos productos andinos, productos de la selva también que pueden reforzar, ¿no? El sistema inmunológico y que deberíamos aprovecharlos, también fomentar el microempresariado al respecto, ¿no? Entonces, ¿Y usted puede ivermectina también? hay una serie de personas que dicen que no hay estudios, otras dicen que sí hay estudios. Lo que yo sí apoyaría es que de manera inmediata, como Estado, zanjemos esa situación. Que se haga una investigación científica rápida a partir de la información que ya se tiene recopilada para ver en qué casos sí ayudó la ivermectina y en qué casos no ayudó la ivermectina.
¿En qué casos sí ayudó el dióxido de cloro? ¿En qué casos no ayudó el dióxido de cloro? Y así con cada medicamento que se quiera evaluar, se puede hacer investigación científica y no se tiene que llegar a ensayos clínicos, porque ya se supone que la han usado ya por muchos miles de personas. Entonces, se tiene que recopilar esa información, hacer un estudio que se llama retrospectivo, ¿no? Y con información para hacer un modelo explicativo de cuáles son los efectos que finalmente se tienen en la sanación del paciente con determinadas condiciones y con determinados medicamentos. Eso ya es posible hacerlo porque se tiene la información de las historias clínicas, se tiene la información de las devoluciones de los tratamientos. O sea, no se tiene que ni siquiera hacer ensayos clínicos ahí. O sea, ya está la información. Y así podríamos saber realmente en qué casos sí ha funcionado y en qué casos no ha funcionado. Entonces, en el futuro, cuando se quiere prescribir, se prescribe para los casos que sí funcionan. Y obviamente no se prescribe para los casos que no funcionan, ¿no? Eso es algo rápido que se puede hacer. Claro, pero usted como Emigdio Alfaro, que quizá haya visto algún pariente cercano que haya consumido ivermectina y le haya salvado del tema de la COVID. Si usted ve eso, ¿usted consume He también visto, ivermectina? no, yo no consumo ivermectina. Yo sí me No, usted protejo consumiría. tomando vitamina. No, para Vitaminas, empezar, no hay que medicarse, para empezar, ¿ya? Entonces, lo que yo correcto. consumo es vitamina C, ¿no? Vitamina B, ¿no? O me alimento pues, con productos que puedan reforzar el sistema inmunológico, pero no consumo porque, como lo digo, no hay que medicarse. Lo que sí yo estaría, como le decía, de acuerdo es en que se haga como Estado una investigación científica retrospectiva, con un estudio explicativo, ¿no? Que finalmente determine en qué casos sí, en qué casos no se debe usar determinados productos. E insisto, eso es rápido, eso no tiene por qué demorar 1 año, 2 años, ya la información no está generada, es cuestión de hacer las evaluaciones, las análisis estadísticos. ¿Sí? No se debe tomar la medicina como sea. Tengo yo conocidos y amigos o familiares que han tomado y les ha ido bien. También tengo conocidos amigos familiares que han tomado y les ha ido mal, los han mandado a UCI. ¿Por qué? Porque al tomar ivermectina tienes también la posibilidad, en caso de que tengas elevada la glucosa o peor si tienes diabetes, que te genere un coma, ¿no? Y te vas a UCI de frente. Entonces, eso no está bien, no está bien automedicarse, entonces hay que hacer los estudios científicos para poder determinar eso y de una vez zanjar ese tema, pues, ¿no? Porque también no es justo pues, que estemos gastando un montón de dinero en productos carísimos quizás y que no sanen tanto como algo más sencillo como que podría ser eventualmente la ivermectina o el dióxido de cloro, pero como Estado tenemos una responsabilidad, hagamos los estudios. Y eso es rápido, insisto, en 3 meses podríamos tener ya una respuesta. 3 meses, correcto. Lo que sí también es rápido es el tiempo esta plataforma, así que vamos a ser un poco puntuales y concisos con las preguntas que cuando nosotros publicamos, vamos a entrevistarlo a usted, nos ha llegado algunas propuestas de preguntas, ¿no? Una es, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la plata de los fonavistas? Si bien es cierto, ya hay una ley, ¿no? Pero ¿qué sería cuando ustedes lleguen al gobierno? A ver, concretamente, si no se ha devuelto todo el dinero ha sido porque los gobiernos no han querido. Si se tuvo que llegar al referéndum fue porque los gobiernos, los partidos políticos no querían. Ahorita ya se ha devuelto más o menos 1.300 millones de soles. Falta devolver más de 18.000 millones de soles porque el fondo era como de 20.000 millones. Y apenas seamos gobierno, nosotros vamos a devolver a la brevedad. En los próximos meses estaríamos devolviendo esos más de 18.000 millones de soles y junto con eso vamos a dar asistencia técnica para que se formen microempresas. Y eso ayude directamente a reactivar la economía del país. Eso también dependería de si un candidato o una persona, un congresista, ya sea de democracia directa, vaya a proponerlo, que todos se pongan de acuerdo, ¿no? Y también la burocracia o de la decisión política también va a influir mucho. Legalmente ya no hay nada más que hacer, o sea, simplemente es decisión de que se devuelva o no se devuelva. Así de sencillo, porque ya la ley fue aprobada en referéndum. Y estamos más de 10 años y no quieren devolver la plata. Hacen argumentos, lo atacan a nuestro candidato presidencial, ¿no? Que es también por la ley parte de la comisión. Dice, le inventan de todo, ¿no? O ponen miembros de la comisión por parte del miembro, luego lo retiran, ponen otros, o sea, usan técnicas dilatorias que no permitan hasta quisieron sacar una ley para que contrarreste la ley aprobada por el pueblo, cosa que es imposible, una ley aprobada por el pueblo se tiene que cumplir, ya el Congreso no puede decir nada, ¿no? Pero, en fin, ahí hay decisión política que apenas nosotros seamos gobierno, vamos a devolver ese dinero. O sea, otros gobernantes no lo van a hacer.
Nosotros sí lo vamos a hacer, es decir, nuestra lucha por más de 20 años. Correcto. Un tema puntual es la seguridad ciudadana. Vamos a entrar en ello. Democracia directa, usted como candidato al Congreso, ¿qué propone? La seguridad ciudadana es un tema pues, de hace muchos años. Es quizás el segundo problema que más le afecta a la ciudadanía después de la corrupción, ¿no? ¿Cuál Sí, qué es lo que va a proponer usted? tenemos varias propuestas, voy a enfatizar dos nada más por el tiempo. ¿Ya? Una propuesta concreta es que se haga que las personas que trabajan perdón, que las personas que están en las cárceles, ¿no? Los privadas de libertad, ellos se les haga trabajar, ¿no? Dentro de las cárceles, ¿no? O que se les pueda construir entornos donde, financiado por la actividad privada también, ¿no? Y también supervisado por el Estado, puedan producir ellos y pagar con su trabajo sus reparaciones civiles, ¿no? Y finalmente también se vuelvan personas que sepan trabajar, que sepan ganarse el dinero por su frente, ¿no? Y la otra propuesta concreta es que tengamos sistemas de información que permitan hacer una prevención de los delitos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos que la policía ya sabe dónde están esos lugares a través de un sistema, ¿no? Porque son recurrentes, ¿no? Dónde están los recorridos de las fugas, cómo llegan, bajo qué modalidades, ¿no? Entonces, con sistema automático de prevención se podría cortar esto. O, por ejemplo, si tuviera sistemas que estén integrados a las cámaras de seguridad, donde tenga reconocimiento facial y tenga, por ejemplo, reconocimiento de objetos, de armas, reconocimiento de cuchillos y otras cosas más, o reconocimiento de sonidos también. Entonces, también de inmediato podrían enviar a gente, no necesitaríamos una denuncia, porque saldría una señal de alerta, de manera que también de manera integrada, obviamente, con la policía y la seguridad ciudadana de las municipalidades, ¿no? Podría esto intervenirse pues, de manera inmediata, ¿no? ¿Cómo van a implementar a la Policía Nacional? Y, bueno, empezando por los serenos, ¿no? Eh, ¿cómo piensan ustedes de que quizás meter mano ahí en la seguridad ciudadana a nivel municipal? ¿Piensan tener contacto con los municipios quizá? Y aparte de ello, ¿cómo implementar a la Policía Nacional que se ha visto debilitada últimamente? Tiene que haber un trabajo coordinado no solamente con los municipios, sino también sobre todo con la ciudadanía, ¿no? Para eso se les puede proveer también de sistemas de información móviles para que ellos puedan reportar sus alertas, estén prevenidos, ¿no? Por ejemplo, zonas rojas de delincuencia, o que de manera organizada puedan establecerse grupos en que se comunique información para que la policía pueda estar prevenida y el ciudadano pueda estar prevenido, ¿no? Y en el caso de fortalecimiento de Nuevamente parece que tenemos interferencia con la señal del candidato Emigdio, pero está siendo puntual con temas de la salud. Ahí está, y con el tema de la seguridad ciudadana. Lo escuchamos, candidato Emigdio. Está hablando Sí, sobre con la respecto Policía a Nacional. sí, con respecto a la policía, a agosto más o menos del año pasado tenemos 141.000 policías. Entonces, hay muchos de ellos que están haciendo labores administrativas. ¿Cómo un policía, por ejemplo, podría estar en el hospital de policía en recepción en emergencia? Eso es algo realmente descabellado, ¿no? No tiene sentido eso. O que esté haciendo labor de secretaria un policía. Entonces, a todas esas personas que tienen labor administrativa y que no son labores de policía, se le tiene que volver a las calles. Se le tiene que de repente actualizar su capacitación. Y con eso tendríamos, no tenemos cifras exactas de ese tema todavía, porque eso habría que analizarlo más a detalle, pero por lo menos yo calculo que unos 14.000 o 20.000 policías más podrían salir a las calles después de eso. También necesitamos más escuelas de policía, de oficiales y de suboficiales. Y hay que Pero también fortalecer se tiene también. que capacitar, se tiene que Sí, sí, capacitar sí, bien por a los supuesto, por policías, supuesto. claro. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto hay que capacitarlo mejor, hay que tecnificar a la policía, hay que ponerle sistemas de información, hay que integrarlos con la policía de otros países, hay que también integrarlo con otras entidades del Estado, con la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, con la Defensoría del Pueblo, con los sistemas de inteligencia para que pueda haber un trabajo más coordinado. Sí, sí, definitivamente Claro, necesitamos todo eso. claro, porque también el detalle está en que nosotros no debemos por qué tenerle miedo a la policía, ni tampoco decir, por ejemplo, eso es un comentario que me ha llegado, que normalmente a veces cuando salgo a la calle, me dice, me siento quizás más seguro con los militares que con los policías, cuando en realidad el militar tiene quizás
en ideología, en temas, ¿no? De mentalidad, que hace el uso de la fuerza, y a diferencia de la policía, ¿no? Y otra cosa, cuando le piden un pase laboral militar, pues no le va con la intención de querer sacarle una coima, como lo hace un policía. Lo hablo en términos generales, lo hablo como en realidad la gente cuando está en la calle lo vive. Entonces, por ese lado, también se tiene que entrar un tema de cultura para la Policía Nacional, ¿no? Que la gente no siente esa inseguridad. Claro, yo creo que se ha satanizado a la policía, la gran mayoría pues, de nuestros policías son gente de bien, no se puede generalizar de esa forma, ¿no? Ahora, en el caso de los militares, ellos tienen su función, que es de defensa, y también han estado apoyando, por supuesto, en este tema de riesgo de desastres y ahora en la pandemia, pero ellos tienen su función, o sea, no podemos tener a gente que tiene otras funciones ahora asignada a la labor de la policía, porque obviamente descuidarían esa labor de origen, de fundamento. ¿No? No es la misma formación para empezar también, ¿no? No es lo mismo el razonamiento de un policía y el razonamiento de un militar. Si ustedes le preguntan a los mismos militares, a los mismos oficiales, o sea, ellos no saben cómo razona un delincuente, por ejemplo, para capturarlo. No sabe dónde están, no sabe en qué zona están, no sabe con quién andan. Entonces, no, aparentemente es algo mucho más rápido, inmediato, ¿no? De que esté la policía, supuestamente porque piensan que porque sabe disparar un arma ya es equivalente, pero eso no es así. O sea, hay una formación especializada que tiene la policía y es muy diferente a la formación especializada que tiene el personal de las Fuerzas Armadas. Claro, pero en términos de lo que comenta, ¿no? La ciudadanía se siente más seguro con las Fuerzas Armadas que con la Policía Nacional, Debe ¿no? haber, por supuesto, casos. Y esto ha venido, claro, y ha venido no es solamente por tema de la pandemia, con anterioridad decían, ¿no? Que salgan las Fuerzas Armadas, que la policía no sirve para nada. No sé si usted ha llegado a escuchar esas aclaraciones de la gente, ¿no? Cuando pasó con el tema de Chapato Chore, déjalo paralítico, con ese movimiento, todos incitando a que las Fuerzas Armadas salgan porque la policía no servía para nada. Entonces la gente no se siente segura con su Policía Nacional. Claro, pero como le decía, yo no creo que se pueda generalizar a que toda la policía es mala, eso es algo equivocado. O sea, puede haber seguramente algunos malos elementos que obviamente habría que identificarlos y retirarlos, pero no se puede generalizar a una organización policial que pues, da su mejor esfuerzo por nuestro país, que se sacrifica, que está mal pagada, que ni siquiera bala le da para que practique, ¿no? Entonces, no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, están mal Correcto. equipados, mal tecnificados, se sacrifican lo máximo que pueden por nosotros. No creo justo que se hable de esa manera, que se generalice a todos, ¿no? Por unos cuantos malos elementos. Correcto. Vamos a pasar al tema de educación, ya para darle punto final a esta transmisión a través de Perú Informa Digital. Eh, ¿Cómo ha visto usted el funcionamiento de la SUNEDU? A ver, acá tenemos información de último momento que nos dice funcionarios del gobierno de Vizcarra se vacunaron con 2.000 dosis que donó Sinopharm. Bueno, ya usted había comentado el candidato al Congreso, Martín Vizcarra, terminó por decepcionar a los que realmente creían en él, no candidato de Micrio. Bueno, ese señor miente constantemente, ¿no? Ha mentido, mentido, mentido todo el tiempo, ¿no? Desde que era presidente. Y bueno, esto es lamentablemente una raya más al tigre de todo lo que ya conocemos, ¿no? Era lo esperado, porque normalmente cuando hay contratos fraudulentos también les dan su sobornito, ¿no? Y en este caso, sobornito eran las vacunas, a un grupo especial, entre comillas, ¿no? Correcto. Vamos con el tema de la SUNEDU, como lo había mencionado antes de la noticia de último momento. ¿Cómo ha visto usted el funcionamiento de la SUNEDU? Usted es docente, enseñado en 19 universidades, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿cómo ha visto usted el funcionamiento de la SUNEDU? ¿Qué haría cuando llegue al poder? ¿Está de acuerdo con ponerle un pare a la SUNEDU, poner otra organización, otro organismo, o desea potenciar a la superintendencia? Yo creo que la SUNEDU, a partir de la creación de la ley universitaria, la SUNEDU ha hecho una labor importante para nuestro país. Han
pues hecho el alto al funcionamiento de entidades que realmente no te dan pues ni siquiera una mínima calidad de servicio. Es triste por el lado de las personas que dejaron de estar ahí. Para esto también nosotros tenemos una propuesta que es que el Estado pues abra las vacantes para estas personas que han dejado de estudiar, ¿no? Y también el Estado no se puede hacer el loco, ¿no? Prácticamente cuando ha habido este tema del cierre, el Estado ha dicho, no, eso a tu universidad te ha perjudicado, pero ¿qué? ¿Los títulos no se daban a nombre de la nación? ¿El Estado no estaba ahí? ¿Por qué dejó que haya una NR nefasta para el país que no supervisaba nada? El Estado tiene responsabilidad, por lo tanto tiene que resarcir financieramente también a los que han sido perjudicados por estos cierres. Y además tiene que darle una vacante para que puedan ellos continuar sus estudios. Entonces, eso también es parte de propuestas que de llegar al Congreso, pues daría una realidad, ¿no? Para que se haga una legislación para que el Estado reconozca su responsabilidad y pueda resarcir financieramente y darle las vacantes de manera automática en las universidades, a la que más les convenga a ellos también por el tema de que no pierdan demasiado tiempo con respecto a lo que ya esperaban para terminar su carrera. Correcto. Vamos a finalizar con esta pregunta. Usted en un programa había comentado de que es de religión católica, ¿es correcto? Sí, sí, yo soy católico. Correcto. Partiendo de esa ideología, ¿usted está a favor del aborto? No estoy a favor del aborto porque el ser que ya se ha formado por la unión del óvulo y espermatozoide ya es una vida, es un ser humano y no es solamente un embrión, una célula, es algo que tiene la capacidad ya de formarse dentro del vientre y formar una persona. Sería tan criminal a que salga el bebé y lo mates o que lo mates adentro. No se puede en ningún caso, para terminar, no se puede hacer en ningún caso, ni en violación, ni nada por el estilo, se puede matar a un ser indefenso. Entonces, la mujer tiene que quedarse con el individuo durante 9 meses, a pesar que no desee. Una mujer no solamente quiere al hijo porque es hijo de un padre determinado, una mujer quiere al hijo porque es su hijo. Se va formando a partir de su cuerpo, de su sangre, se va alimentando de lo que ella se alimenta. Hay una unión. Si usted le pregunta a una mujer, ¿lo quieres porque es hijo de tu esposo? No, lo quieres porque es tu hijo. Y entonces el hecho de que haya habido obviamente un acto violento requiere tratamiento y por eso el Estado también tiene que fortalecer su programa de salud mental. Ahorita el Estado prácticamente ha abandonado todo el tema de la salud mental en el país. Entonces ahí hay que reforzar con programas, con psicólogos, con psiquiatras, ¿no? Con todo el apoyo psicológico y también el apoyo financiero por estos casos, porque si hay tanta inseguridad, también hay una responsabilidad del Estado ahí. El Estado tiene que garantizar la seguridad de las personas. Entonces, concretamente ahí lo que se tiene que hacer es dar el apoyo psicológico o psiquiátrico que sea necesario, dar el apoyo financiero. Y si finalmente la mujer no quiere quedarse con el hijo después de los 9 meses, ahí debería pues entrar a una entidad del Estado donde se pueda acoger a ese niño y finalmente una familia que sí lo quiera pues podría tomarlo en adopción. Pues es un poco complejo, partiendo desde que es un tema sentimental, el conflicto entre madre e hijo, y después, pasados los 9 meses, con el tema de la psicología, ¿no? Con el tema de la psicología de la madre, con el tema... ahora sí, ¿lo logro escuchar, candidato de vídeo? Sí, sí, le escucho, le escucho, sí le escucho. ¿Sí? Sí, sí le escucho. Sí, correcto. Partiendo del tema sentimental, porque es un tema sentimental, la unión entre madre e hijo es sentimental, pero la realidad es la calidad de vida que hay en el país. Quizás la madre tuvo sus estudios, han estado truncaron, y también el tema financiero, y también el tema de la psicología. Entonces, partiendo por esos puntos, es un trabajo enorme que tiene que hacer el Estado, porque también tiene responsabilidad por un tema de la educación, porque los violadores no, o sea, es porque tienen algún trastorno mental, ¿no? Porque no es que simplemente le dio la gana de un día a otro ser violador, sino que tienen una nefasta educación. Entonces,
¿cómo solucionar eso inmediato? Porque eso va a demorar su tiempo, como usted me está mencionando, las soluciones que usted está dando. Claro, de inmediato lo que hay que hacer es asignar presupuesto para que se pueda tener programas de salud mental masivos. Ahora también nos faltan profesionales, entonces tenemos que estimular también a que más personas estudien, por ejemplo, psiquiatría, ¿no? Más médicos cuando entren de inmediato a formarse como psiquiatras. Y también tenemos más que especializar a los psicólogos que lo deseen para estos problemas de violencia. Sí, hay que formar al recurso humano, porque también de nada sirve poner presupuesto si no va a tener gente a quien contratar. No es inmediato, insisto, sería mentir, pues, ¿no? Pero sí podemos, si hay la decisión política de dar el presupuesto para que esto pues se mejore radicalmente. Por ahorita prácticamente eso es un abandono, ¿no? No solamente para eso, sino en general la salud mental en todos los temas, por ejemplo, para drogadicción. Hay zonas donde hay dos psiquiatras en una región, ¿no? Entonces, ¿cómo van a tratar todos los temas? ¿Y cómo se va a tratar el tema de la ideología de género? Democracia directa, ¿cómo lo trata? Ahí tenemos opiniones divididas, no hay una sola posición, hay discrepancias al respecto. Yo considero que sí se les tiene que reconocer su derecho de propiedad al unirse para vivir juntos las personas del mismo sexo. Sin embargo, yo no estaría de acuerdo en que eso se le llame matrimonio, porque no lo es. El matrimonio es una unión de un hombre y una mujer en comunión con Dios. No es una Y, unión de dos y la personas del mismo adopción, sexo. y la adopción de La una adopción, pareja. por supuesto, justo a eso iba, ¿no? Si se le llama matrimonio, el siguiente derecho que van a querer es adoptar niños. Y pues no considero que ese sea el mejor entorno para poder criar un niño. Por empezar, algo básico, ¿a quién le van a llamar papá, a quién le van a llamar mamá? Si son dos mujeres o si son dos varones. O sea, ya ahí Correcto, empezamos con entiendo. algunos aspectos negativos para el bebé, ¿no? Correcto, candidato Emigdio. Se nos ha terminado el tiempo, nos hemos excedido, hemos tenido una buena conversación y los que se han conectado también han tenido la oportunidad de escuchar sus puntos de vista, sus propuestas. Ha sido un gusto tenerlo. ¿Algunas palabras finales que quiera comentar? Este 11 de abril hagamos Historia Perú, marcando las tres casitas de democracia directa y escribiendo el 7 para el Congreso para apoyar a Emilio Alfaro, mi persona. Voy a dar lo mejor de mí, trabajar día y noche, madrugada, como me conocen, y voy a dar lo mejor de mí para poder cambiar la realidad del país. Perfecto. Es un gusto haber conversado con usted, candidato Emilio Alfaro, que postula al Congreso con la número 7 de Democracia Directa. Esperemos tenerlo en otra oportunidad para seguir conversando temas coyunturales, temas también del partido, ¿no? Cómo se vayan sucediendo las cosas. Muchas gracias, Daniel, por esta oportunidad y muchas gracias a toda la audiencia que estaba escuchando. Gracias a usted, candidato Emilio. Bueno, esto ha sido Elecciones 2021, entrevistas de política a través de Perú Informa Digital. No se olviden de seguirnos con las novedades informativas, política, social, policial, entre otros, a través de nuestra plataforma Perú Informa Digital. Esto ha sido todo por hoy. Les saludo, se despide Daniel Rojas. Ustedes que tengan un buen inicio de semana. Hasta entonces.